Ya, hablamos de economía porque para la última semana de julio finalmente quedó fijada la reunión bilateral entre Chile y Estados Unidos. Todo esto en el escenario de la imposición del 50% de arancel para el cobre que ha dictado el presidente norteamericano Donald Trump. A la espera de esa negociación, en todo caso, Codelco ya activó protocolos de contingencia ante eventuales consecuencias en nuestra economía, aunque expertos descartan un escenario de crisis. Al menos por ahora. Francisca Guzmán, te escuchamos. Las negociaciones entre la moneda y la Casa Blanca coinciden con el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, quien aplicará un arancel del 50% al cobre a partir del 1 de agosto. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que a fines de julio se llevará a cabo una segunda ronda de conversaciones presenciales con el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la relación económico-comercial bilateral. La reunión se desarrollará entre el 28 y el 31 de julio en Washington e incluirá a los equipos técnicos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y el Ministerio de Hacienda junto a sus contrapartes de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, según ha detallado Cancillería. Pero esta no es la única estrategia frente al anuncio del arancel al metal rojo. Desde Codelco aseguran haber activado protocolos de crisis y se muestran tranquilos ante la medida. Así lo ha señalado Máximo Pacheco, presidente del directorio de la estatal. Estamos tranquilos como Codelco porque somos un productor mundial conocido, un proveedor confiable y seguro de cobre en el mercado global. El mundo necesita cada día más cobre y nosotros como país y como empresa hemos sido y seguiremos siendo líderes en este mercado. Es importante destacar que el anuncio aún está en desarrollo y que faltan antecedentes clave para evaluar su impacto. Así lo advirtió el economista y exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales, Osvaldo Rosales, quien indicó que el escenario es aún incierto. Falta conocer cuál es la reacción de las empresas norteamericanas que utilizan el cobre y que van a haber incrementado sus costos y reducida su competitividad por aquello. Y en particular hay que hacer la distinción entre qué tipo de cobre, porque una cosa es el cobre manufacturado, que utilizan muchas empresas y que proveen muchos países, pero no es el caso de Chile, que provee un tipo especial de cobre y a partir de ahora, hasta el momento, digamos, no sabemos bien si ese 50% es aplicable o no al cobre que Chile le exporta a Estados Unidos. A la espera de mayores definiciones por parte del gobierno estadounidense, Chile busca fortalecer sus alianzas y preparar respuestas coordinadas ante un eventual impacto comercial. Mientras tanto, el mundo político y empresarial sigue con atención el desarrollo de esta medida, que podría marcar un punto importante en el comercio del cobre a nivel global. Francisca Guzmán, Oye, eso con el cobre, Paula, pero recordemos que durante el fin de semana Donald Trump siguió enviando cartas, como lo ha hecho durante toda la semana pasada, a diferentes mandatarios del mundo y particularmente el fin de semana llamó la atención porque estaban en plena negociación con la Unión Europea y les anuncia, de nuevo a través de su cuenta en redes sociales, que les va a imponer a partir del 1 de agosto un arancel del 30% que también va a aplicar a sus vecinos de México. La Unión Europea, como ya decíamos, estaba negociando justamente con las autoridades norteamericanas. Esta mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no solo ha criticado estos nuevos aranceles del 30% anunciados por el presidente Trump, pero que declara también que el bloque europeo aún desea trabajar en un acuerdo comercial con Washington. A esta hora, los principales indicadores bursátiles de Europa están con fuertes caídas, el IBEX en Madrid, el DAX alemán, solo una ligera alza del Financial Times en Londres del 0,3%, pero caen a esta hora la mayor parte de las bolsas asiáticas y europeas por este nuevo anuncio de aranceles que Estados Unidos pretende aplicar esta vez a Europa del 30% a partir del 1 de agosto. Sí, claro, y lo hemos dicho en los días previos, este arancel del 50% no es solo contra Chile, más allá de que en nuestro país también se ha hecho una lectura política a propósito de los anuncios de Donald Trump, y lo han llegado a vincular incluso, Mauricio, con lo que pasó con los BRICS, la asistencia del presidente Gabriel Boric como invitado a esa cumbre en Brasil, pero también a la cumbre a la que ha convocado el propio mandatario. La próxima semana en nuestro país, que tiene y lleva por nombre esta cumbre internacional de democracia siempre, que va a reunir a mandatarios del progresismo de la región, como el de Brasil, Ignacio Lula da Silva, del gobierno de España, Pedro Sánchez, de Uruguay, Yamandu Orsi, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. No son pocos los que en la oposición en nuestro país primero dicen el momento en el que esos mandatarios van a llegar a Chile no es el momento
voto mejor para cada uno de esos gobernantes, lo que está pasando con Pedro Sánchez en España, la crisis política de Petro también en Colombia y la propia situación de Lula, que enfrenta una situación arancelaria con Estados Unidos, que en ese caso sí es particular con ese país. El propio Donald Trump dijo que era de alguna manera en represalia por el juicio que se está llevando en Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro. Y hay algunos en Chile que dicen que hay aquí una intención personal del presidente Gabriel Boric de llevar a cabo esta cumbre, porque no es el momento, a propósito de lo que yo ya decía, pero también porque puede terminar impactando en alguna decisión de Donald Trump de avanzar en una sanción arancelaria mayor a propósito de la reunión de estos jefes de Estado en Chile. Es una parte de la lectura. De hecho, ayer la UDI, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cuestionaba la convocatoria y decía que el presidente Gabriel Boric en esto actúa con una irresponsabilidad brutal. Sí, a ver, yo he revisado también las reacciones de muchos acá en Chile, desde mi punto de vista, marcadas fuertemente por este año electoral. Total, y por marcar puntos políticos, en el fondo, porque cuando uno conversa con los analistas que están en Estados Unidos, estuvimos en la cobertura de las elecciones y desde entonces hasta el día de hoy se mantiene más o menos el mismo discurso. ¿Tú crees que Donald Trump, que llegó a la presidencia con el tema de los aranceles entre ceja y ceja, va a estar preocupado de la reunión en Santiago de Chile del presidente Boric con líderes de izquierda? O sea, él tiene el tema de los aranceles como una herramienta de negociación con el mundo. Difícilmente entiende lo que es el BRICS y de hecho, el BRICS que encabeza Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la razón que entregaba la semana pasada para subirle los aranceles a Brasil no es el BRICS, es el juicio de Bolsonaro, claro, como tú decías. Entonces, el tratar de interpretar o sobreinterpretar, a mi juicio, que una reunión de líderes de izquierda acá en Santiago de Chile va a implicar un aumento en los aranceles al cobre, es no entender mucho lo que está haciendo Donald Trump con los aranceles en el mundo. Bueno, con una cantidad de adjetivos que uno escuchaba ayer, por ejemplo, Catalina del Real decía una pésima señal y un mal augurio. Hablan de sobreideologización del presidente Gabriel Boric en una cumbre que debiera producirse el próximo 21 de julio, que ha tenido hartos problemas también para concretarse a propósito de los momentos políticos de cada uno de los presidentes y de sus agendas. Pero va a pasar en Chile con una antesala, además con una reunión del mundo intelectual. Vienen varios representantes del mundo, de lo mejor del mundo intelectual, que van a estar en Chile y que vamos a estar también cubriendo aquí en ADN. 7.